gracias por este día que tú nos das. Gracias por darnos otro día en la casa de Dios, donde podemos aprender de la palabra de Dios para poder servir mejor a Dios. Te pido, Señor, que el día de hoy tú nos ayudes a comprender este pasaje y que nos ayudes, Señor, a que la salvación nos impulse a querer servirte a ti. Te pido que te quedes con nosotros, háblanos. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio no solo salva al pecador, pero nos llama a vivir para el servicio de Dios. La gracia que nos alcanzó no solamente debe determinar en el perdón, sino que debe impulsarnos a servir y vivir ahora para Dios. El 6 de junio de 1944 se conoce como el día del desembarco de Normandía. Fue un día donde muchos de los soldados estaban llegando a la playa y ellos llegaron a pelear. Las probabilidades de poder pasar esta guerra o sobrevivir eran muy pequeñas. Los soldados llegaban y entraban ya en una guerra, fuego disparándole a ellos enemigo y ellos tratando de salvar sus vidas y conquistar esta playa. Un soldado entrando en la playa rápidamente recibió heridas de bala y terminó estancado en la arena. Uno de los médicos, amigos, lo vio caer. Y este médico comenzó a correr para tratar de rescatar a este soldado caído. El médico empezó a correr en medio del fuego enemigo y comenzó a llegar al lugar donde él estaba. Y arrastrándolo pudo sacarlo para salvarle su vida. Mientras el médico iba, recibió él mismo varias heridas de bala. Poco tiempo después, el soldado fue completamente recuperado, pero el médico perdió su vida. Conocemos esta historia porque el soldado en una entrevista después, muchos años después, empezó a contar cómo alguien entregó su vida por él. Él dijo esta frase: desde ese día comprendí que mi vida ya no era solo mía, porque alguien murió para que yo viviera. Entonces, exactamente lo que Pablo está tratando de enseñarle a los cristianos. Después de 11 capítulos llenos de doctrina, de cómo se obtiene la salvación, cómo nada hay que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación. Usted no la puede comprar, usted no se la puede ganar, Dios se la dio por gracia, completamente gratis, nada hizo usted. Usted y yo merecíamos la muerte, somos pecadores, una eternidad en el infierno, pero Cristo le salvó a usted y ahora Él murió por usted para que usted viva para Él. Esto es lo que Pablo trata de decir en toda la carta a los romanos. La salvación es por gracia, pero el servicio es por lógico. Romanos 12 cambia la carta por completo porque conecta lo que Dios hizo por nosotros a lo que nosotros hacemos por Él. Quiero preguntarle a usted el día de hoy: ¿sirve usted a Dios? La salvación que usted recibió por Dios, ¿le ha movido a usted a vivir diferente para Dios? Después de entender lo que Dios hizo por usted, ¿qué está dispuesto usted a hacer por Dios? El día de hoy vamos a ver por medio de la carta de Pablo cómo el servicio es la respuesta a la salvación. Número 1, escriba ahí la motivación para servir. La motivación para servir. Después de 11 capítulos de profunda doctrina acerca de la salvación, ahora Pablo no entra con un montón de mandamientos o no le dice esto es lo que te va a costar. El apóstol inicia con una apelación al corazón del cristiano. Note lo que dice Romanos 12:1. Dice la Biblia: así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios. Pablo está diciendo la motivación con la que servimos no debería de ser por mandamiento de Dios, sino debería de ser por lo que Dios ha hecho por nosotros. Mire, usted tiene que comprender que la motivación es lo que lo va a mantener a usted o sirviendo a Dios por mucho tiempo o alejándose de los caminos de Dios. Un servicio con la motivación equivocada produce cansancio. La gente se cansa y dice, ya he hecho esto por muchos años, yo ya hice mi parte, ahí está el servicio a Dios. Pero un servicio motivado por la salvación produce constancia, entrega y pasión en su servicio a Dios. Mucha gente, mire, se engaña a sí mismo y le echa la culpa a la iglesia, al liderazgo, a las circunstancias, a los obstáculos, a sus enfermedades, por el cual no sirven a Dios. Cuando la razón principal por la que no sirven a Dios es porque no está arraigada en su gratitud por lo que Dios hizo por ellos. Cuando una persona completamente comprende lo que Dios hizo por usted, ¿cómo puedo yo dejar de servir a Dios? Es que la motivación, mire, debe ser la correcta. Lo que lo impulsa, lo que lo mueve, lo que lo sostiene, debe estar fundamentado no en otros, sino en lo que Dios hizo por usted. La motivación correcta, Pablo dice, es primero, ¿quién es Dios? Note lo que dice Romanos 11:36. Un versículo antes de entrar a este capítulo, Pablo enseña el por qué debemos servir a Dios. ¿Qué nos debe impulsar? ¿Qué nos debe motivar? ¿Qué nos va a mantener en el camino correcto? Romanos 11:36 dice la Biblia, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo cierra la parte doctrinal y dice, usted y yo hemos sido salvos por gracia, pero ahora debemos de servirle a Dios por amor a Él, por quien es Él. Amén. Eso es lo que no logramos comprender muchas veces. Y es que no servimos a una iglesia, no servimos a un humano, no servimos a un pastor, no servimos a las personas que vienen a la iglesia. Servimos a Dios. Eso es, mire, es la cima de lo que usted y yo podemos hacer con nuestra vida. Servir a el que nos creó. ¿Sabe que Dios es el que le mantiene su corazón palpitando todos los días? La vida que usted tiene, Dios se la dio. Las cosas que usted tiene, Dios se las dio. Usted fue creado por medio, dice la Biblia, por Él y para. La única razón por la cual usted y yo respiramos aire el día de hoy es para servir a Dios. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Pablo enseña que Dios es el origen de todas las cosas. Él es el sustentador de todas las cosas. Y Él es el propósito de todas las cosas. Esta vida sin servir a Dios no tiene propósito. Colosenses 1:16 dice la Biblia, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sabe? La mayoría de las personas no entiende para qué fueron creados. Por eso viven sin propósito. Viven trabajando un día para gastar lo que trabajaron el siguiente día y así vivir el resto de su vida. No hay algo mayor arriba de ellos. Por eso tienen que ir al alcohol, el tabaco, los vicios, el pecado. Porque la vida no tiene sentido. Trabajar para gastar, para volver a trabajar, para volver a hacer lo mismo. ¿Nunca se ha sentido atrapado haciendo eso? Dice la Biblia, usted siempre va a estar así, hasta que usted comprenda que fue creado por Él y para Él. ¿Sabe? La mayoría entiende que fuimos creados por Él.
Si usted le pregunta a una persona con medio cerebro, le va a decir, bueno, fuimos creados por alguien. Alguien nos creó. Usted ve la creación y usted no dice, fue una explosión que creó algo y luego una molécula, un chango y después salió usted. Es ilógico pensar que la creación no tiene un creador. La mayoría comprende eso. Si usted le pregunta, ¿usted cree en un Dios? La mayoría va a decir, claro que creo en un Dios. Pero esa misma gente rehúsa creer la misma verdad encontrada en este versículo. Fuimos creados por Él y para Él. Usted no fue creado para ser doctor, abogado, actor. Algunos de plano no para ser actor. Más comediante, ¿no? Usted no fue creado para hacer un negocio. Algunos piensan, yo fui creado para ser peluquero. No, la peluquería nunca le va a llenar. Usted es una criatura tan magnífica que no se puede conformar a una profesión. Muchos pierden su identidad pensando que su identidad es su profesión. Eso no es usted. Usted es una creación de Dios, creado para servir a Dios. Todos aquellos que piensan, debe de haber algo más que esta vida, tienen razón. Porque la cima del éxito no es encontrar su profesión, no es encontrar la fama o el dinero, es encontrar cómo yo puedo servir a Dios. Si servimos a Dios por quién es Él, mire, con mayor razón debemos servirle por lo que Dios ha hecho por nosotros. Vaya a Romanos capítulo 12, versículo 1. Pablo no amenaza al cristiano. Pablo no le promete recompensas terrenales. Pablo ruega por la misericordia de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo dice, la motivación por la cual debemos servir a Dios no es solo por quién es Él, pero por qué ha hecho Él por nosotros. ¿Ha sido Dios misericordioso con usted? Yo no sé usted, pero toma unos minutos el pensar todo lo que yo he hecho y todo lo que Dios me ha dado y no cuadra una cosa con la otra. No merezco lo que Dios me ha dado. Dios es bueno con nosotros. La misericordia de Dios nos perdonó de nuestro pecado. La gracia de Dios nos salvó, no por obras, sino por su gracia. El amor de Dios nos enseña que Cristo murió por nosotros. Y eso, mire, simplemente es una parte de lo mucho que Dios ha hecho por usted. Una persona que recuerda lo que Dios ha hecho por él no sirve por presión, sirve por amor y gratitud a Dios. Pero ese es el problema, la mayoría se le olvida. La mayoría no medita diariamente en lo que Dios ha hecho por usted. La mayoría piensa que se lo han ganado. No, es que yo trabajo, pastor. ¿Con qué trabaja? ¿Con el cuerpo que Dios le dio? ¿Con la inteligencia que Dios le dio? ¿Con la vida que Dios le dio? ¿Con el trabajo que Dios le dio? Es que todo es de Dios y para Dios. Dios dice, debemos de reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Usted y yo merecíamos el infierno por toda la eternidad. No hay nada bueno que usted pueda hacer para ganarse el cielo. Cristo en su amor murió por usted. Lo entregó todo por usted. Y eso debería de ser suficiente para el resto de mi vida servir a Dios. La pregunta es esto:
¿cuánto en realidad sirvo a Dios? ¿Sabe? La mayoría se la pasa sirviendo a su jefe que nunca ha hecho nada por usted. Si usted no trabaja, no le pagan. O a quien no trabaja y sí le pagan para ir a aplicar ahí. Si no trabaja, su jefe no le paga. ¿Por qué? Porque es transaccional. Mientras usted sea de beneficio a la compañía, a todo dar. Mientras tenga brazos, piernas, a todo dar. Tenemos una tremenda relación. Pero el día que la transacción ya no le convenga de este lado, ¿qué cree? Dios le bendiga. Algunos hasta se enojan, se agüitan, pues piensan que es personal. No, es que es negocio. Algunos se deprimen porque gastaron toda su vida sirviendo a un hombre y luego se enojan con él. Cuando nosotros nunca fuimos puestos en la tierra para vivir para otro hombre, sino para vivir para Dios. Dice la Biblia que todo lo que hacemos para Dios no es Él. No ha hecho Dios suficiente por usted para que usted viva una vida para Él. Todos los días que me levanto, uno ve la familia que Dios nos ha dado, la salud que Dios le ha dado, la salvación que Dios le ha dado, los hijos que Dios le ha dado, el ministerio que Dios nos da, la iglesia que Dios nos da, los amigos, la comida, todo lo que disfrutamos viene de Dios. ¿Cómo yo no puedo presentarme todos los días en sacrificio vivo y decir, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe por qué no sirve a Dios? Porque la motivación no viene de quién es Dios y qué ha hecho por usted. Cuando la motivación no es correcta, el servicio no es duradero. ¿Quién es Dios para usted? ¿Qué ha hecho Dios por usted? Finalmente Pablo dice que Dios no solamente nos creó, no solamente nos salvó, pero mire, Dios tiene un propósito para usted. Dice Romanos 12:1, perdón. Dice la Biblia así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Note el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice Dios esto. Pablo está diciendo, Dios te salvó. Nosotros debemos de servir a Dios porque Él me creó. Me creó para Él. Solamente me creó, pero me salvó. Pero después de haberme salvado, mire, Dios no quiere que le sirva desde un sentimiento egoísta. Dios no dice, tú me debes tu vida, no. La razón por la cual Dios quiere que le sirva es porque su propósito, lo que Dios tiene, su voluntad, el plan divino de Dios para su vida, usted lo encuentra no en la comodidad de su casa, no en su trabajo, sino usted lo encuentra mientras está sirviendo a Dios. Usted nunca va a encontrar el propósito por el cual usted fue creado, esa voluntad, ese plan que Dios tiene para usted, bueno, agradable y perfecto, si no es en el servicio a Dios. Por eso Dios nos ruega a vivir para Él. ¿Dónde encuentra usted la esposa que Dios tiene para usted? Sirviendo a Dios. Y mientras usted sirve a Dios, y mientras usted gana almas, y mientras usted está en la iglesia, y mientras usted es fiel, usted empieza a darse cuenta que hay otros que tienen las mismas características que usted, que aman a Dios, que reconocen a Dios, que sirven a Dios, que tienen gozo sirviendo a Dios. Y Dios une las almas y mire un matrimonio que vale la pena vivir.
¿Dónde va a encontrar a la persona correcta? En el servicio a Dios. ¿Dónde voy a encontrar el ministerio que Dios tiene para mí? En el servicio a Dios. Es que la mayoría piensa que usted va a encontrar eso fuera de la iglesia. No funciona así. La voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? Cuando usted no se conforma a este siglo, no vive de acuerdo al mundo, pensando como el mundo, viviendo como el mundo, conformado al mundo. Pero cuando usted vive una vida en el servicio de Dios. Es ahí cuando nos damos cuenta de los dones que Dios me dio. Es ahí donde nos damos cuenta que vale la pena vivir, lo que me llena, lo que me da propósito, y encuentro a otros del mismo sentir con el cual vale la pena vivir. Es en el servicio a Dios donde usted encuentra la voluntad de Dios. Usted va a encontrar siempre esto. Las personas más confundidas de la voluntad de Dios son las personas que no sirven a Dios. ¿Saben qué hacer? Yo he estado ahí levantándose todas las mañanas pensando, ¿y ahora qué? ¿Para qué estamos aquí? Trabaja uno sin ganas, nada llena, tiene que estar comprando cosas para sentirse feliz un rato. Si compra unos zapatos nuevos, se siente bien por un rato hasta que se le rayan y después... oh. Por eso hay un montón de gente avariciosa, porque piensa que las cosas materiales le van a llenar el corazón. Y esto es lo triste, llegan al final de su vida para decir, no llenan. Muchos jóvenes confundidos. Preguntan, pastor, ¿qué quiere Dios para mí? Nunca lo vas a averiguar si no sirves a Dios. Por eso Efesios 2:10 dice así. Quiero que note las palabras de Pablo, porque ahí nos enseña que la voluntad de Dios no se descubre en la comodidad. La voluntad de Dios se nos revela en nuestra entrega y en nuestra obediencia al servicio de Dios. Efesios 2:10 dice la Biblia, porque somos hechura suya. ¿Quién lo creó? Dios lo creó. Creados en Cristo Jesús. ¿Quién le salvó? Dios le salvó. Para buenas obras. ¿Qué debo hacer después de la salvación? Servir a Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La voluntad de Dios está conectada al servicio de Dios. Por eso le debería de dar miedo no servir a Dios, porque esto quiere decir que usted no está alineado a la voluntad de Dios. Usted puede engañarse lo que usted quiere, pero usted sabe dentro de su corazón lo que se siente. Yo no le tengo que contar eso. Fuera del servicio de Dios no está completo. El servicio a Dios nos muestra para qué fuimos creados. En una galería en Düsseldorf, Alemania, había este hombre alemán en el siglo XVIII que fue a esta galería a ver el arte y le llamó la atención una pieza de arte, no por la técnica con la que fue pintada, pero por la pintura misma. Era un Cristo crucificado. Este Cristo crucificado es famoso por la frase que tiene abajo. Esta frase dice, si esto hice yo por ti, ¿qué haces tú por mí? Este joven alemán vio esta pintura y fue movido hasta dentro del alma. Porque ahí es donde se dio cuenta, Cristo murió por mí. No murió por otros, murió por mí. Nicholas Lidwig empezó a reflexionar en su vida. Se hizo la pregunta, ¿quién es Dios para mí? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Y la pregunta más confrontante es, ¿qué he hecho yo por Él?
Este joven, aunque era rico, exitoso, tenía su carrera, dejó todo y empezó a usar su propiedad para invitar a otros y ganarlos y acercarlos a Cristo. De su propiedad salió una comunidad cristiana, donde después le llamaron los moravos, gente que ellos mismos se vendieron como esclavos para una isla, para poder predicarle a los esclavos de esa isla que no habían escuchado de Dios. Un cambio completamente radical. De un joven viviendo para el mundo, ahora viviendo para Dios. ¿Por qué? Porque esta frase le hizo pensar, ¿quién es Dios para mí? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Y la pregunta que usted y yo debemos de hacernos esta noche, ¿qué he hecho yo por Él? Este joven se hizo famoso por una frase. Él escribió en su frase de vida: predica el evangelio, muere y se ha olvidado. ¿Sabe qué dice? No hay nada que vale la pena en esta vida que servir a Dios. El día que usted muera, ¿cómo quiere ser recordado? Si usted muriera hoy, ¿estaría satisfecho con lo que usted ha hecho por Dios? Si esto hice yo por ti, ¿qué haces tú por mí? Número 2, escriba ahí la actitud para servir. Pablo nos dice la motivación debería de ser: ¿quién es Dios? Servimos a Dios. ¿Qué ha hecho Dios por mí? Y ahora la actitud con la que Pablo nos escribe, la actitud importa tanto como nuestra motivación. La actitud habla no de lo que hacemos, pero de la manera o de cómo lo hacemos. ¿Sabe usted que servir a Dios es importante? Pero cómo usted sirve a Dios es más importante. Hay gente que sirve a Dios por ser religioso. Van a la iglesia y se persignan, van a la basílica, se ponen de rodillas, luego se toman su cerveza y ya sirvieron a Dios. Pablo enseña que nosotros, después de ser salvos, debemos de tener una actitud diferente al servir a Dios. Hay mucha gente que dice: yo quiero servir a Dios, pero así soy yo soy enojón, yo soy mal hecho, yo llego tarde, y así Dios tiene que aceptar su servicio. ¿Sabe que así no funciona? Pablo dice: su servicio debería de ser, mire, por gratitud. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La respuesta consciente de nuestro corazón debería de ser el reconocer el favor de Dios en nuestra vida y por gratitud servir a Dios. Hay una gran diferencia entre servir a Dios porque usted siente responsabilidad, porque usted siente presión o porque no tiene nada que hacer, que a servir a Dios por gratitud. Una persona agradecida, mire, sirve a Dios diferente. Se nota en su actitud. Rápidamente usted puede darse cuenta si alguien lo hace porque está agradecido o porque lo tiene que hacer. Alguna vez, aquí están algunos casados. ¿Alguna vez le ha dicho a su esposa: ayúdame con los trastes? Ya estaba enojada. Ya usted la vio de mal humor, le pregunta: ¿qué tienes? Nada. Usted puede darse cuenta, después de ser Sherlock Holmes un rato, que es porque no le ha ayudado en la casa. Usted dice: bueno, te ayudo pues. No, es que así no. Quiero que quieras. ¿Sí le han dicho eso? Es que no quiero que lo hagas, quiero que quieras, que quiero que... ¿Sabe qué dicen las esposas? Hay una gran diferencia entre ayudar porque se siente mal o porque tiene que ayudar,
o ayudar porque reconoce lo que ha hecho por usted. Y sabe que aunque suene medio loco, sí tiene razón. Un servicio de gratitud es mucho más intenso que un servicio por obligación. Esto es lo que yo quiero que usted comprenda. Mire, no quiero presionarlo en servir a Dios. Quiero que usted piense en lo que Dios ha hecho por usted y por agradecimiento servir a Dios. Por eso hay dos tipos de religiones. Hay religiones allá afuera que venden la salvación. ¿Qué es esto? Bueno, si usted quiere ir al cielo, usted tiene que ir en la mañana y orar, en la tarde orar, en la noche orar. Usted tiene que persinarse cada vez que pasa por ahí, tiene que dar ofrenda, tiene que hacer aquello, tiene que hacer aquí y allá. Y eso es para ganarse el amor de Dios. La Biblia no enseña eso. Dios ya nos amó. Él nos amó primero. Nosotros no servimos a Dios para ganarnos el cielo. Pero sí deberíamos de servir a Dios porque nos regaló el cielo. Este es lo triste. Lo triste es que la gente, por quererse ganar el cielo, sirve con mayor pasión que usted y yo. Personas que están dispuestas a ponerse un chaleco, ir a explotarse y perder su vida para ganarse el cielo. Tenemos una bola de cristianos que no están dispuestos a levantar una basura porque ya les regaló el cielo. Cuando la gratitud empiece a gobernar su corazón. Mire, usted va a servir a Dios no por presión, sino por amor. Todos deberíamos de servir a Dios. ¿Qué tan agradecido está usted con Dios? ¿Sabe cómo puede usted darse cuenta qué tan agradecido está usted con Dios? ¿Cuánto usted demuestra su agradecimiento en la obra de Dios? Porque muchos dicen, no, gracias Dios por todo. Usted piensa que se levanta en la mañana, está comiendo cereal y se acuerda de orar y usted le dice, gracias Dios por todo. Ya, usted es una persona muy agradecida. No, y la gente dice, yo agradezco a Dios todos los días. ¿Alguna vez ha visto una persona así? Yo le agradezco a Dios todos los días. No hacen nada para Dios, no viven para Dios. La gratitud se demuestra en las acciones, en nuestro servicio a Dios. Mire, debemos de servir con sacrificio, dice Pablo. Pablo es un lenguaje fuerte en este versículo. Note lo que dice el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Este sacrificio habla de una entrega voluntaria, de lo que somos, de lo que tenemos, reconociendo esto, que todo eso ya no es mío. Ese es el verdadero sacrificio. ¿Sabe qué dice Pablo? La actitud con la que usted debería servir a Dios es esta. Su vida ya no le pertenece a usted. Su tiempo ya no le pertenece a usted. Sus talentos no le pertenecen a usted. Todo lo que usted tenía, Dios lo compró. Y ahora le pertenece a Dios. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6. Desde el momento que Dios le creó, usted le pertenece a Dios. Desde el momento en que Dios lo redimió, usted le pertenece doblemente a Dios. Y desde el momento en el que Dios le llamó, usted le pertenece aún más a Dios. Pablo dice a los corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de
¿De quién es? Es que mire, este es el problema con los cristianos. Siempre dicen, pastores, que no tengo tiempo. Su tiempo no es su tiempo, es de Dios. Usted lo único que tiene tiempo es para servir a Dios. Es que, pastor, tengo cosas que hacer. No hay nada en este mundo que usted tenga que hacer, porque todo le pertenece de usted a Dios. Todo es de Dios. Usted no tiene planes, no son sus planes, son de Dios. No es su dinero, no es su fama, no es su tiempo, no es lo que yo siento, no es lo que yo quiero. Desde el momento en el que Dios lo creó, usted le pertenece a Dios. Hay un montón de gente que tiene pensamientos suicidas. ¿Alguna vez ha conocido a alguien así? Hace un tiempo conocí a un hombre que estaba tan enamorado con una mujer que después la mujer lo dejó y así iba a tirar del puente. Y ahí estamos bajándolo al muchacho. ¿Alguna vez ha visto a alguien así? Estoy dispuesto a morir por ti, algunos dicen. Están enamorados. Algunos cristianos dicen eso. Yo moriría por Dios. Un pastor hace un tiempo lo conocí. Él dijo, si están dispuestos a matarme por mi fe, yo estoy dispuesto a morir por mi fe. Muchos dispuestos a morir. Pero esto es lo chistoso. Ninguno está dispuesto a vivir por Dios. ¿Por qué no pensar? Mire, si yo ya estoy dispuesto a morir, ya muérase hoy. Muera hoy a su carne. Diga, desde mañana mi vida no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Y levantarme el día de mañana y decir, ¿qué quieres, Dios, que haga con tu tiempo? Con tus talentos, con tus recursos. Nada es mío. Soy un soldado que he sido contratado por Dios para estar en el ejército de Dios. Y mi responsabilidad es llegar con el general y preguntarle, ¿qué quieres que yo haga? Mi pastor constantemente iba a predicar a nuestra iglesia, a nuestro colegio. Y él usaba esa frase siempre. Yo decía, yo soy un soldado de Cristo. Y mi trabajo es reportarme para mi responsabilidad todos los días. Eso es lo único que hago. Algunos tienen planes y tienen que hacer un montón de cosas. Olvídese de eso, tírelo a la basura. Levántese en la mañana y diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Haz eso. Y vas a encontrar propósito. Y vas a encontrar para qué fuiste creado. Usted le pertenece a Dios. Pablo explica que la humildad es necesaria. Note lo que dice Romanos 12:3. Dice Pablo, no solamente necesita usted gratitud, no solamente usted necesita entender el sacrificio, usted necesita entender humildad. Reconocer sobriamente quién es Dios y quién soy yo. Romanos 12:3 dice la Biblia, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, note que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Escuche bien esto. El obstáculo principal por la cual la gente no sirve a Dios siempre es el orgullo. Siempre es el orgullo. Por eso Pablo dice, mire, si usted va a servir a Dios, usted tiene que no tener más alto concepto de sí mismo. ¿Qué concepto debo de tener? Soy comprado por precio. Pablo decía, soy deudor, soy esclavo. Algunos que levantan la mañana, soy poderoso, soy fuerte, soy grande, soy exitoso. Los feos se levantan, soy guapo, soy guapo, soy guapo. Pobrecitos. Pablo decía, soy deudor, soy esclavo, soy soldado. ¿Sabe que Pablo entendía humildemente quién es él? ¿Quién es usted?
No, pastor, me encantaría servir a Dios, pero es que, pues soy doctor. No, usted, antes de ser doctor, usted es soldado. Antes de ser empresario, usted es soldado. Antes de ser lo que usted piense que es la profesión más alta del mundo, no, usted es cristiano comprado por precio para el servicio de Dios. Pero usted tiene el concepto más alto que otros. Por eso dicen, no, hombre, ustedes pueden servir porque no tienen nada que hacer. Una señora hace un tiempo ganando algo me dijo, yo quisiera tener el tiempo que tú tienes. Y le dije, señora, todos tenemos 24 horas, ¿de qué está hablando? Tenemos diferentes prioridades, pero al mismo tiempo. No, yo quisiera, pastor, pero yo sí, de plano yo no puedo. Él sí, pues él, mira, no tiene nada que hacer. Véalo. Pero yo soy profesionista. No, usted es orgulloso. Y usted piensa que su tiempo es más valioso que el tiempo de otra persona. Usted no se da cuenta que la misma sangre que le compró a usted, me compró a mí. Y le pertenezco a Dios. Entonces dice, no, es que para limpiar. No, pastor, yo voy a predicar, yo voy a ser pastor. O a mí pónganme enfrente, a mí pónganme a cantar. Si no es capitán de ruta, nada. Es que no se trata del título, se trata del servicio a Dios. Nadie es demasiado importante para cualquier ministerio. Pero muchos tienen más alto concepto. Algunos no sirven a Dios porque no son reconocidos. ¿Y mis zapatos? ¿Y mi título? ¿Y mi certificado, pastor? Llevo tantos años en esta iglesia y nunca, jamás, ni una vez se me ha reconocido. Hace un tiempo en otra iglesia decía, no, siempre le celebran el cumpleaños del pastor y el mío nunca. Pobrecito. Es que para qué cae mal, ¿no? Esa es su culpa. ¿Sabe qué piensan? Yo no voy a servir a menos de que sea reconocido. Si no soy el héroe de la película, no quiero nada. Es que no se trata de ti, se trata de Dios. El único que merece gloria y honra es Dios. ¿Está mal reconocer a alguien? No, pero no es necesario para el servicio. Dios sabe lo que usted hace. Dios le va a recompensar. Nada es en vano, dice Dios. ¿De qué se preocupa que otros sepan o que no sepan? Tiene la motivación incorrecta. Por eso se necesita humildad para servir a Dios. Vaya conmigo a Marcos 10:45. Quiero que vea cómo Jesús con su ejemplo nos enseñó una verdad valiosa. La verdadera grandeza espiritual se mide en la disposición de servir a Dios. Por eso dice, porque el Hijo del Hombre, Dios encarnado, no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. En el siglo XIX, un predicador famoso llamado D.L. Moody hizo una conferencia de pastores, donde invitó a todos los pastores a venir a su gran iglesia en la ciudad de Chicago. Iban a ser instruidos, algunos iban a predicar, iba a ser una gran conferencia. Todos los pastores llegaron a sus habitaciones, se metieron ahí. Y esa noche algo extraño pasó, porque mientras todos dejaron sus zapatos sucios, llenos de lodo y tierra afuera de sus cuartos, cuando salieron en la mañana todos estaban limpios y boleados. Se preguntaban entre otros, ¿quién lo hizo? Después de un tiempo se dieron cuenta que lo había hecho el mismo pastor que los había invitado, el gran doctor D.L. Moody. Se acercaron algunos pastores y dijeron, pastor, ¿por qué lo hizo usted?
Y él nada más dijo, porque nadie más lo hizo. Era el trabajo que nadie quería. Mire, servir a Dios no se trata de posición, título. Se trata de una entrega total. ¿A qué quieres que yo haga? Yo fui creado por Dios y para. Por eso, mire, si tiene que vestirse de cierta manera para servir a Dios, vístase. Ay, no, pero ¿cómo me voy a ver? Ya está feo, bro. No se preocupe usted de eso. Es que vieron los comentarios, ¿tiene algo con los feos? No, me caen bien, todos ustedes. Se enojan los feos cuando les dicen feos. Mire, no se trata de mí. ¿Qué importa? Si me tengo que poner corbata para hacer, ¿qué importa eso? Esa es su gran persecución espiritual, religiosa. Daniel tuvo que enfrentar leones y usted una corbata. No, pobre de usted. ¿Qué planchar la camisa? No, qué persecución religiosa. Usted va a estar en el capítulo de la fe, porque por fe se pusieron corbata. Enfrentaron leones. No, hay que llegar temprano. Me tengo que venir solo, pastor, está lloviendo. Tuve que renunciar a una vida de una carrera. Iba a ser recogedor de basura profesional. No hay carrera más prestigiosa que el servir a Dios. El orgulloso no sirve a Dios. El orgulloso compite. El humilde coopera. El orgullo critica y ataca. La humildad ayuda y facilita a otros. El orgullo exige ser servido. ¿Qué ministerios va a haber en mi iglesia? La humildad se goza en servir. Yo le pregunto a usted, ¿qué hace usted por Dios? Finalmente, Pablo nos da la manera de servir, la forma, el orden para servir a Dios. Pablo enseña el cristianismo, el servicio cristiano no debe ser improvisado o individualista, menos desordenado. Todo, dice Pablo, se debe hacer en la iglesia de primera clase, decentemente y con orden. El servir a Dios no es hacer lo que yo quiero, es hacer lo que glorifica a Dios. Por eso, mire, servimos primero dentro del cuerpo de Dios. Romanos 12:4 dice la Biblia, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Dice Pablo, se debe de servir a Dios en conjunto. Usted no puede servir a Dios solo o aislado. Para eso Dios estableció la iglesia. El orgulloso sirve, yo sirvo a Dios a mi manera, yo solo. Él es la iglesia de uno. ¿Sabe cuál es lo único malo con eso? Que así Dios no lo diseñó. No hay servicio a Dios fuera del cuerpo de Cristo. Vaya conmigo a 1 Corintios 12:18. Quiero que entienda esto, porque hay mucha gente que sirve a Dios. No, yo le doy de comer al pobre, qué bueno. Sea generoso, pero eso no es servir a Dios. Servir a Dios es dentro del cuerpo de Cristo. El servicio a Dios tiene un contexto y es la iglesia local. Somos parte de un cuerpo. Tiene que tener siempre conexión con otros creyentes. El ayudar a otros, el servir con otros. Y siempre tiene un propósito en común que es la gloria de Dios. No la gloria suya, no su sentimiento personal. Es que a mí me llena hacer esto. No importa lo que le llene a usted. Fuimos creados por Él y para Él. 1 Corintios 12:18 dice la Biblia, mas ahora Dios ha colocado. ¿Quién lo colocó? Dios.
los miembros, cada uno de ellos, ¿en dónde? ¿En dónde? En el cuerpo. Usted no es un agente libre para ir yo voy a servir a Dios como yo quiera. Eso hizo Caín y no le fue muy bien. Dice la Biblia, como él quiso. Dios le puso en un cuerpo con un propósito específico. ¿Por qué? Porque él quiere. No se trata de lo que es que yo quiero ser parte de otra iglesia. No, Dios lo puso donde él quiere. Se trata de Dios, no de usted. Todo el servicio a Dios se tiene que hacer a la manera de Dios. Y para eso Dios creó su iglesia local. ¿Dónde debo de servir? De acuerdo a Dios en su cuerpo. Dentro del cuerpo de Cristo. No, es que ahí hay muchas reglas. Muy orgulloso. No, es que ahí piden mucho, pastor. Hay que bañarse y llegar temprano. No, es que ahí hay que ganar almas. No, que se vayan al infierno. Yo sirvo a los que ya van al cielo, pero los otros que se vayan al infierno. Usted no puede servir a Dios solo. Dios creó la iglesia para ser el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. El pastor es el líder, el gobernador, el obispo. Tenemos diáconos. Hay toda una estructura que Dios diseñó para que usted sirva a Dios. Los orgullosos no caben en la iglesia. Pero si usted quiere servir a Dios, los humildes, los serviciales, siempre tienen un lugar en la iglesia. Escriba ahí, servimos en unidad, no en competencia. Romanos 12:5 habla de servir en unidad. Dice la Biblia así: nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Pablo dice que debemos servir entendiendo que todos, aunque somos diferentes, trabajamos hacia un mismo propósito. El propósito es glorificar a Dios. Todo lo que se hace en la iglesia se hace con excelencia y se hace bíblicamente. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. ¿Por qué la música como está? Porque es bíblico. ¿Por qué los ministerios que tenemos? Porque es bíblico. ¿Por qué los requerimientos que tenemos? Porque es bíblico. Todo lo que es bíblico glorifica a Dios. La obra de Dios a la manera de Dios trae gloria a Dios. Por eso la Biblia dice, debemos servir dentro de la iglesia en unidad. Los orgullosos no pueden tener unidad. Todos ellos pueden y lo hacen mejor que todo el mundo. Nadie les puede enseñar nada. No me dejan servir. La Biblia dice, mire, todos somos miembros, pero debemos de hacerlo a la manera de Dios. El cuerpo funciona, mire, porque hay diversidad. No estamos en contra de la diversidad. Todos tenemos diferentes dones. Es más, Dios nos creó diferentes a propósito para poder cumplir con las funciones que la iglesia necesita. Necesitamos gente que sepa predicar, pero también necesitamos gente que sepa limpiar. Necesitamos gente que sepa cantar. Necesitamos de todo en la iglesia. Todo tipo de personalidades, todo tipo de dones, pero todos en unidad. No puedo hacer lo que yo quiero cuando yo quiero a la hora que yo quiera. Así no funciona. Hay reglas para servir a Dios. Hay requerimientos para servir a Dios. Si usted ama más su pecado que el servicio a Dios, eso no es culpa de nosotros. ¿Recuerda usted en Hechos capítulo 6, cuando escogieron, y vamos a hablar de eso la siguiente semana, cuando escogieron a los primeros siervos en la iglesia? ¿Sabe qué fue lo primero que dijeron? Tienen que cumplir con los requerimientos. Los requerimientos para limpiar las mesas era, número 1, ser lleno del Espíritu Santo. Si no estaba lleno del Espíritu Santo, usted no puede ni levantar las sillas. Usted no puede estar lleno del Espíritu Santo y lleno de pecado. No se puede.
No está. Por más espiritual que usted se crea, no funciona así. ¿Sabe qué tenían que tener? Buen testimonio para levantar las mesas. No podían decir, no, pues aquel hermano andaba en pecado el sábado y ahorita ya anda sirviendo aquí en la iglesia. No funciona así. No me dejan. Es que hermano, lo vieron en la cantina el sábado, ¿cómo va a servir el domingo? Soy un alcohólico espiritual, pastor. No funciona así. Tenían que estar llenos de sabiduría, o sea, de discernimiento, de poder vivir una vida discerniendo lo que es bueno y malo dentro de la Escritura. Personas que son niños en Cristo no saben. Entonces no es que nosotros no te dejamos servir, es que no cumples las cualificaciones para servir. El orgulloso dice, no, entonces nada, sí, me voy para servir a otro lado, donde sí me quieran como soy. Yo así soy enojón, pecador, alcohólico, échale pues. Vaya, hay iglesias carnales por todo el lado, vaya usted y sirva allá. Pero usted quiere servir en una iglesia bíblica, usted va a tener que someterse a los requerimientos bíblicos. Toma humildad el decir, no estoy listo para servir, necesito cambiar. Esta es la cosa, la mayoría puede servir a Dios, no quieren servir a Dios. La mayoría puede dejar su pecado, pero no quiere. La mayoría puede arreglar sus prioridades, pero no quieren. Porque aman más el mundo de lo que aman a Dios. Pablo dice, si tú quieres servir a Dios, tú puedes, pero tienes que hacerlo en unidad. Finalmente, servimos con los dones que Dios nos dio. Esto lo estamos explicando mucho en la escuela dominical, entonces no voy a hacer muy largo este punto, pero note lo que dice Romanos 12:6. ¿Cuál es la manera de servir a Dios? La manera de servir a Dios es usando las habilidades que Dios le dio a usted para el servicio de la iglesia y de Dios. Note lo que dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Sabe qué dice el Señor? El Señor está diciendo esto: usted debe de servir a Dios de acuerdo a las habilidades que Dios le dio a usted para servir. Si usted le dio el don de predicar, pues predique. ¿Qué tengo que hacer? Predicar. Si Dios le dio el don de cantar, ¿qué tiene que hacer? Cantar. No, pero es que yo no canto, me da pena, es que no practiqué. Su responsabilidad con Dios es usar lo que Dios le dio. Por eso mi responsabilidad es conocer qué don tengo yo: el de servir, el de dar, generoso, el de limpiar. ¿Qué puedo hacer yo? Pero esta es la cosa, todos pueden hacer algo para Dios. Todos tienen por lo menos un don. Algunos dicen, pastor, yo no sirvo para nada. No, hijo, tú sirves, para algo has de servir. Aunque sea de ilustración en el servicio, tú ven. Todos tienen por lo menos un don. Eso significa que todos tienen la responsabilidad de usarlo. Nuestra responsabilidad es preguntarle a Dios, ¿para qué fui creado? ¿Y cómo puedo usar mi don para edificar la iglesia y para glorificar a Dios? El domingo vamos a hablar más acerca de los dones espirituales, pero quiero que usted piense en esto. ¿Cómo estoy sirviendo yo a Dios? ¿Estoy sirviendo a Dios? A lo mejor la frase que se lleva a usted es aquella misma que impactó a este hombre: si todo hice yo por ti, ¿qué haces tú por mí? Vamos a ver, Señor, gracias por este día.